Antes de pasar al tema, me gustaría empezar cerrando lo que es el caso de Ghostblade, porque sí, en mis videos y como tal en su arco se centró más en su personalidad y en sus problemas personales, directamente en lo que es su relación con su hija, y eso fue lo que vimos y en lo que yo me centré al momento de estar hablando de él, de cómo veíamos que estaba intentando acercarse a la persona más importante para él. Eso era lo que tenía importancia, por lo menos en su arco, pero sucede algo en este capítulo y justamente que involucra a Johnny y a los Johnnies más bien, que sí hace quedar un poco mal a Ghostblade si nos vamos al lado moral. Pero también hay que recordar que dejamos muy en claro, o más bien la serie dejó muy en claro, que a Ghostblade como tal no le interesa involucrarse demasiado con sus víctimas, si los podemos llamar así, pero más bien para él son simples objetivos, son tareas, son cosas de las cuales se tiene que hacer cargo porque ese es su trabajo, su profesión, si lo quieren llamar así, su vocación, por así decirlo, que ya veíamos que sí, se le daba bien el trabajar en un matadero de puerquitos y que gracias a su popularidad esto lo había llevado ya no ser solo el mejor acuecuino de puerquitos, sino también de grandes objetivos. Y sí, el hecho de que uno de ellos haya sido el padre de Little Johnny como tal, no creo que sea como tal una justificación para tirarle tanto hate a Ghostblade, pero tampoco estoy diciendo que debamos alabarlo simplemente por ser un chico bastante cool, o más bien un hombre porque ya está en sus 40s. Simplemente no creo que debamos pues dejarnos llevar porque parece ser un edgelord que simplemente quiere estar con su hija, y pues que lo veamos como lo que es el héroe acuecuino, un héroe el cual su trabajo consiste en deshacerse de cualquier clase de objetivos, y lamentablemente vemos que no siempre es como él quería describirlos, que no siempre se deshace de la basura, y la verdad es que sí, eso lo deja un poco mal parado como tal. Simplemente creo que debemos verlo como el personaje complejo que nos tratan de mostrar, que sí, tiene varios problemas para relacionarse con la gente, que sí, que su trabajo demanda demasiada presión psicológica, pero que aún así él está centrado en hacer lo que debe de hacer, ser el mejor acuecuino de este universo. Empecemos con el tema X, y no, no me refiero a un tema cualquiera, me refiero al tema de los héroes X, ya que en este capítulo se nos ha presentado finalmente el último héroe X que nos faltaba, al menos de los presentados en el opening. Sí, aquel que hacía como esferas de viento en sus manos, y por lo que sucede en este capítulo podríamos decir que él es el que está ubicado justo después de que Ash Sheng, o sea el padre de Little Johnny, deje el puesto como héroe X, o sea, como que él simplemente se va, y es la oportunidad de Vortex de tomar ese puesto y de nombrarse a él mismo héroe X. Ahora, digo que como que el aprovecharse de tomar ese puesto y simplemente no ganárselo como tal en el torneo es la razón de lo que vamos a ver en este capítulo, y es que realmente él mismo no se ve con la confianza suficiente de ganarle a su oponente. Ahora, no sabemos si el sujeto al cual se iba a enfrentar como tal Vortex iba a ser DJ Shindig, ya que si nos vamos a la cronología, DJ Shindig se convierte en el héroe X hasta el año 24, y los sucesos de este capítulo se ubican entre el 21 y el 22, así que es un poco difícil realmente saberlo, así como tampoco sabemos en qué momento dejó de ser Soul el héroe X. Sabemos que empezó él siendo el héroe X cuando se fundó la comisión, o más bien 2 años después de la formación de la comisión, en el primer torneo, ganándose ese lugar gracias a toda la confianza que había obtenido después de derrotar a Zero. Es bastante obvio que por lo menos después de 10 años su popularidad fue cayendo, pero aún es incierto en qué momento fue Ash Sheng el que tomó el título de héroe X, pero podemos por lo menos decir que en el momento en el que inicia el capítulo, o sea el año 18,
él todavía mantiene este título. Ahora sí, el capítulo comienza con Shang, el padre de Little Johnny, entrando a la nave extraterrestre. Esto también es algo que no se nos había revelado anteriormente. Sí, sabíamos que ya habían sido introducidos dos extraterrestres, teníamos las sospechas de que Big Johnny podría ser justamente uno de estos, porque de qué otro lado iban a sacar un monstruo Kaiju que se convierte en peluche. Así que sí, justamente esta es la primera respuesta que tenemos en el capítulo. Y aunque solo se ve por un pequeño instante su silueta en los ojos de Shang, la verdad es que no podemos negar que directamente ese es Big Johnny, pero también podremos tener un pequeño vistazo a lo que serían directamente sus poderes. Puede crear energía, puede mostrar luz para iluminar habitaciones, puede controlar cosas. La verdad todavía no es del todo cierto cuáles son sus poderes, pero a todo esto no es que se nos dé como tal algo que no puede hacer más allá de límites divinos. Ahora sí, lo que pasa con la madre de Little Johnny es algo que me pesa en el corazón. La verdad es que un niño que pierde a su madre siempre es algo que lamentar, y sobre todo una persona que se veía bastante amable y alguien por la cual pues vemos que su padre estaba dispuesto a hacer todo. La tenía con los mejores cuidados, era el héroe X, literalmente hacía todo para que su familia estuviera bien. Y ahora creo que este es otro contraste para poner junto a Ghostblade y al padre de Lowly, porque sí, en estos últimos arcos hemos estado viendo cómo se relaciona el crecimiento, la formación directamente de cada uno de nuestros héroes con sus acciones a futuro. Si recordamos a Lucky Xian, lo que a ella la formó directamente fue la presión de tener que ser la chica suertuda. Ella, queriendo negar todo eso, pues simplemente se escapó, y pues cuando ya no tuvo nada más que hacer, se convirtió en una superheroína. Queen directamente fue criada para ser una superheroína que controlara el sistema, siendo de alguna forma directa o indirectamente controlada por su padre. Sabemos que Lowly pues siempre trata de llevarle la contraria a su padre, así que eso se puede ver muy reflejado en lo que ya hemos visto de ella. Y pues ya tenemos todo el contexto de cómo no es el desarrollo como tal de la juventud de Ghostblade el que se nos muestra, pero sí se nos muestra cómo es que esto influye en el que no se pueda relacionar de la mejor manera con su hija. Ahora, pasando con Little Johnny, porque digo que esto es algo pues que lamentar, sí, algo por lo cual sentirlo como un trago amargo, y es que se ve que la madre de Little Johnny pues lo quiere. Es una madre que está ahí para su hijo, lo ve de la mejor forma posible, le está contando una forma infantil para su joven mente del cómo son los bebés los que eligen a sus padres, al caer del cielo son ellos los que eligen quiénes van a ser sus protectores, por así decirlo, cosa la cual nos da una pista de cómo va a ser que Little Johnny se va a sentir tan identificado con aquel que cayó del cielo. Sí, directamente fue y dije, sí, ahora entiendo por qué Little Johnny, pues a pesar de no tener ninguna relación sanguínea con el alienígena ahora conocido como Big Johnny, siempre lo trata como su hijo y se pone bastante sensible al tocar temas familiares. Tristemente, ese es el día en que la familia de Little Johnny se haría un poco más pequeña y aunque el número de miembros no iba a disminuir, ya que es el mismo día en el que el padre de Little Johnny, o sea, Shang, estaba investigando la nave alienígena y trae de regreso a Big Johnny con él. Sí, es el día en el que Shang pierde a su esposa, a la madre de su hijo. Es en los últimos momentos de esta persona que Shang pues muestra unos de sus poderes, y es que sí, puede dar un poco de sanación, no puede curar cualquier cosa. Esto, como dije, nos da una idea de lo que son los límites en cuanto a poderes divinos, porque sabemos que el incidente con Zero ocurrió a causa de que se corrompe por la cantidad excesiva de poderes que tenía, cosa que a
través de la instauración de la Federación de Héroes quieren que no vuelva a pasar. Así que aún con todos los poderes y aún siendo el héroe X, Ash Shank no puede hacer nada realmente para salvar a su esposa del hecho de muerte. Así que por mucho que lo intente, por mucho que use sus poderes de sanación, simplemente va a retardar su fallecimiento, como vemos en estos momentos. Y es hasta el momento en el que Little Johnny se da cuenta de lo que su madre está haciendo. Le está pidiendo cosas a su esposo, a Ash Shank, y básicamente se está despidiendo de él. Y es cuando en ese momento se da cuenta de que ya no va a ver a su madre, de que le pide que tenga otro estilo de vida diferente para criar a su hijo, que Johnny se da cuenta de que pues ya no va a ver a su mamá, y es el momento en el que tanto él como su padre se rompen al estar perdiendo a una parte bastante importante de su familia, cosa que es presenciada por Big Johnny. Y esto parecería ser simplemente un pequeño detalle, pero es bastante importante ver cómo es que Big Johnny va siendo parte de todos los momentos importantes en la vida de Little Johnny, empezando por la pérdida de su madre. Y debo decir que agradezco que la siguiente escena fue viendo a Big Johnny robar un poco de comida y viéndolo ahí tan tierno, simplemente sirviéndose en la bandeja grande, porque si no la escena anterior me hubiera destruido por completo, siendo sincero. Pero sí, empezamos a ver ya no solo cómo se va involucrando con lo que es la familia, sino con lo que es su personalidad. Y es que parece ser un poco glotón, un poco traviesillo, cosa que vamos a ir viendo más conforme vamos avanzando. Y es en este momento que los Johnnies, antes de llamarse así, se conocen por primera vez, con un Little Johnny queriendo acabar con el extraterrestre con el boomerang que utiliza su padre al hacer de superhéroe. simplemente Ash Shank le explica que es un pequeñín que encontró en su última misión que sabemos que sucede el mismo día que pierde a su esposa. Ahora, ante la explicación de Ash Shank de cómo encontró a este pequeño animalito con apariencia de gato unicornio, diciéndole que no parece ser de este planeta y que además lo encontró en una nave alienígena, pues Little Johnny lo relaciona con las palabras de su madre, o sea, cayó del cielo, no es de aquí, simplemente es un enviado para ser el hijo de Little Johnny. Y sí, podríamos decirlo, una forma infantil de verlo, y aún con todos los años que han pasado en el último arco, digamos que Little Johnny ya está bastante crecidito, pero después de tanto tiempo pasándolo con esta forma de verlo, y después de que haya sido de las últimas cosas que le dijo su madre, yo creo que es bastante entendible que esta sea la forma en la cual decida pues relacionarse con el alienígena. La verdad es que siendo una persona tan emocional, habiendo perdido parte de su familia recientemente, no veo otra forma de que tuviera un acercamiento a este pequeño. Al poco tiempo llega la hora de irse, y aquí es cuando se encuentran con el héroe X de la época, Vortex. Ahora, este encuentro en el ascensor, la verdad es que me parece bastante interesante por las dos partes que lo conforman, la familia de los Johnnies y el propio Vortex. Por un lado, tenemos a un padre que se ha quedado viudo y que ahora tiene que ver por sus intereses personales, o sea, el cuidar de su hijo y de su nieto. Sí, a partir de ahora voy a tratar a Big Johnny como lo que es, un miembro de esa familia. Lo cierto es que, como dije antes, esto marca otra forma de ver las relaciones parentales dentro de este mundo. Ya tenemos el antecedente de lo que Ghostblade no pudo hacer, no pudo dejar el trauma atrás, así como no pudo dejar su vocación como Aquequino para estar con su esposa y su hija. La diferencia es que cuando Johnny está en este mundo, su padre ya es un superhéroe. Es a causa de la pérdida de su esposa que esta misma le hace una petición: deja esta vida y llévate a Little Johnny de aquí, vive con él de otra forma. Esa petición siendo
pues simplemente la última voluntad de su mujer se la toma de una forma bastante seria, ya que es una decisión complicada, como lo ve el propio Vortex, de tomar si el llegar al ser el héroe X fue una tarea tan laboriosa. Pero aquí podremos decir que Ash Shanks sabe lo que es realmente importante. Él ya probó la gloria, ya fue el héroe X, pero por otro lado sabe que eso no le ayudó para lograr lo que él realmente necesitaba. No le ayudó a salvar a su esposa cuando realmente era lo que él quería. Pero lo que sí puede hacer en este momento es dejar esa vida, dejar los superpoderes, dejar el ojo público y dedicarle lo que le resta a su hijo. Dedicarle todo lo que ganó, todo lo que ahorró, todo lo que hizo con su nombre para la persona que más le importa, para su hijo, cumpliéndole así la promesa que le hizo a su madre. No pudo salvarla, pero va a honrar su memoria. Sí, podremos decir que el tener familias rotas por el destino ya es algo normal en To Be Hero X, pero que un héroe sea capaz de realmente pararse enfrente de todo lo que ha logrado en su vida heroica y simplemente decir: hay algo más importante que todo esto para mí, algo a lo cual dedicarle todo lo que soy, ya no como superhéroe, ya no gracias a la confianza de la gente, sino ahora como padre. Es dedicarle eso a su hijo. Es por eso que incluso cuando Vortex, de una forma pues agresiva, le dice que nunca había visto a su hijo, nos podemos dar cuenta de que incluso cuando Ash Shanks lo cuida, lo protege, lo pone detrás de él, no dejaba que el propio Johnny se acercara al ojo público o que se metiera en este mundo de lleno. Sí, sabía que su padre era importante, sí, sabía que su padre era un superhéroe, vivían en la torre de superhéroes, no era para menos, pero él directamente no formaba parte de este mundo. Debo decir que a pesar de las palabras que le dice a Vortex de que el retiro pues básicamente se llevó todos sus ahorros de superhéroe, la casa que se compra definitivamente es algo que compras para ya no trabajar en lo que resta de tu vida. O sea, si no lo hubieran restaurado en ese momento, yo creo que ya no llegaba a las nevadas. Debo decir que específicamente en este arco, creo que la comedia es realmente algo bastante acertado, sobre todo, como ya dije, después de una escena tan dura como lo que es la pérdida de la madre de Johnny, que nos pongan a Big Johnny haciendo travesuras. La verdad es que es bastante liberador, algo bastante relajado ante el clima tan tenso que nos dejó la escena anterior. Y pasa lo mismo después del encuentro con Vortex en el ascensor. Después de esa pequeña gran tensión que surge entre estos dos héroes que llegaron al grado de X, después de discutir levemente sobre el cómo se le ocurría a alguien tan importante que llegó a estar en lo más alto de esa torre, dejar simplemente su vida de superhéroe de un día para otro, el tener esta escena de comedia en la que simplemente vemos cómo Little Johnny intenta enseñarle cómo limpiar la casa a Big Johnny, pero este nada más lo empapa y a consecuencia de esto terminan lanzándole el trapeador a la cara a Ash Shanks. La verdad es que sí, podría parecer que tenemos un contraste bastante grande de un momento a otro, de tensión a diversión, pero la verdad es que ese es el objetivo de todo esto, darnos cuenta realmente cuál es la personalidad de los Johnnies, en qué está orientado el que, a pesar de todos los momentos difíciles que están viviendo, el despegarse de su vida de superhéroe, el decirle adiós a una persona bastante importante para ellos dos, el tener que restaurar una casa en mal estado, la verdad es que sí te pone en su lugar y decirle, pues oye, al menos nos podemos reír de las tarugadas que hacen. Así como en un futuro pues podríamos pensar que Little Johnny es alguien bastante molesto, con demasiada energía, cosa que incluso yo dije, pero sí, incluso cuando se puso emocional podemos ver que está lidiando con bastantes cosas que le pasaron en su vida, y no es para menos con lo que ya sabemos que Ghostblade contribuyó. Así que después de una serie de eventos que involucran las travesuras de Big Johnny, nuevamente tenemos un
tema un tanto serio, y es que ahora en el memorial de la madre de Little Johnny tenemos a diciéndole a su madre cómo es de pesado ser un padre, y es que su hijo, Big Johnny, es demasiado travieso, pero siendo su padre el que lo interrumpe para decirle que incluso él era mucho más travieso con su madre en vida, es como si nos quisieran seguir metiendo el dedo en la llaga para seguirnos diciendo todo lo que se perdió este pequeño niño y que aún no hemos visto lo peor que le puede haber pasado. Pero sí, es algo que podremos ver cómo era de importante para el padre de Little Johnny, para Ash Shank, a tal grado de que estuvo de acuerdo en dejar su vida de superhéroe para dedicársela a su hijo, porque sí, estamos conscientes de que él lamenta de no haber tenido el suficiente poder para salvarla directamente, que su posición como uno de los héroes más importantes de aquel momento no haya sido suficiente para tener los recursos necesarios para salvar a su esposa. Al final ella también era la que contribuía a que el hogar no se sintiera tan pesado, incluso en momentos como ese. Incluso en la escena cuando veíamos que Ash Shank mandaba a Little Johnny a jugar en otro lado para que su madre descansara, al tener que trabajar él, su madre simplemente tenía que estar ahí para su hijo, tenía que jugar con él, tenía que aprovecharlo mientras lo tenía ahí con ella. Sí, hay muchas cosas que remarcar de una persona que pues se va con Diosito a los pocos momentos de haber aparecido. Lo bueno es que yo agradezco, porque esto se estaba poniendo bastante personal, con Ash Shank diciendo las palabras de la madre de Johnny, de cómo era mejor centrándonos en las cosas que importaban, así como él decidió centrarse en su hijo. Que esto haya sido interrumpido por Big Johnny simplemente comiéndose los lirios que estaban ahí en el memorial, la verdad es que fue un gran alivio. Nuevamente, como digo, la comedia haciendo a un lado el drama, y la verdad es que este es un gesto bastante bueno, ya que los lirios blancos han sido un tema bastante importante ya desde el arco anterior. Como sabíamos, las flores favoritas de No son esta flor, así como también fue las primeras flores que Ghostblade le regaló a su esposa, y como tal sabemos que esto también tuvo importancia en la conversación que sostuvo, más bien en el discurso que le dio Little Johnny a Ghostblade, de cómo estas flores estaban en el lugar donde se mudó con su padre. Finalmente podemos ver cómo era ese hogar, qué dinámica tenía ahora solo con su padre, cómo estaba tratando de criar a Big Johnny, su ahora hijo, y cómo se le hacía de complicado mantenerlo a raya, incluso él siendo aún un niño, y su padre haciéndole ver y que incluso Johnny no fue un chico tan fácil de criar, pero podemos ver que él está ahí para él. Ahora, la siguiente escena es muy importante, ya que sí, vemos que el boomerang que antaño usó a Shank como superhéroe, ahora se ha convertido en algo para jugar entre los Johnnies, pero ahora vemos que los niños de la zona le van a dar su bienvenida a lo grande. Y es que primero van a capturar a Big Johnny y hacerle un poco de bullying a el pequeño Johnny. Me voy a confundir mucho si sigo diciéndoles Johnny's a los dos a cada rato. El punto es que sí, al estar en la red y al ver que está en peligro la vida de su padre, Big Johnny pues se altera. Es como si fuera una especie de Hulk. Vemos que cuando sucumbe a sus emociones de ira, cuando la ira lo invade y simplemente siente que tiene que hacer algo al respecto de la situación, cuando ve que su padre Little Johnny está en peligro, pues vemos que saca a relucir su otro lado que ya hemos visto en dos ocasiones. La primera siendo
en el inicio de las vacaciones, ahora entre comillas, de Lucky Xian y Queen, cuando se les aparece el gigantesco Big Johnny en su forma Kaiju, y la segunda siendo después de que Ghostblade en su arco acuecuinara a Shang. Vemos también su aparición en forma de Kaiju, pero aquí simplemente le salen unas rayas verdes y unas garras, lo suficiente para librarse de la red y no hacerles algún daño significativo a estos niños. Lo interesante también es ver cómo es que Little Johnny logra mantener bajo control a su hijo, y es simplemente tranquilizándolo. Sí, vemos que es directamente una comparación con Hulk, que este sea el medio para regresarlo a su forma original. En fin, el tiempo pasa, Little Johnny crece, Big Johnny no tanto. Se entretienen, juegan, los chicos del vecindario los observan. Su padre pasa tiempo de calidad con ambos. La verdad es que sí, podríamos decir que estos fueron los buenos tiempos, a pesar de que extrañan algo en su familia. Digamos que han logrado llevar una gran dinámica familiar. Simplemente un niño en crecimiento, un hombre que ha renunciado a toda su labor como superhéroe y simplemente se la está pasando a lo grande con lo pequeño que tiene, que es simplemente su hijo y su nieto, y con Big Johnny siendo tan glotón como siempre. Pero como vamos diciendo en todo este capítulo, la vida no puede ser tan buena, y es que sí, ya estamos viendo cómo va este tema, momento bueno, momento malo, momento muy malo. Y es que la aparición de Vortex a kilómetros se ven que solo son malas noticias. El hecho es que, pues sí, trata de hacerle small talk, diciéndole cómo es que ha sido la vida en las montañas, pero sabemos que un héroe al que solo le importan los números como Vortex no está aquí para que después de 3 años solamente tengan una plática de cómo ha ido la vida. Shang sabe que este sujeto quiere algo. Y así es. La cosa es que Vortex quiere ayuda para... No lo dice directamente, pero podemos ver que es para deshacerse de su rival en cuanto al tema de Héroe X. Así que, como dije al inicio, sabemos que no se trata de DJ Shindig, porque como tal, él se hizo popular el mismo año que se volvió Héroe X, o sea, hasta el año 24. Esto está sucediendo en el año 22 y el propio Shang menciona que el contrincante de Vortex ya fue vencido por él 2 años antes. Así que por lo menos este personaje, el cual no mencionan, ya apareció en los torneos del año 20 y el año 22. Mucho antes de la aparición pública de DJ Shindig. Pero regresando a la conversación, lo cierto es que, como dice Shang, él ya no puede hacer mucho, ya que sus habilidades no son lo que eran antes, puesto que se ha retirado. Y aunque si bien la creencia de la gente es importante, y aunque aún hayan muchos que quieran ver de regreso al héroe de Shang, aunque aún tuvieran los números, él ya no tiene la confianza en sí mismo para llamarse héroe o para tener sus habilidades. Aunque sí, las palabras de Vortex son directamente una amenaza. ¿De qué otra forma podría tomarse a Shang que le digan, pues si no lo haces por ti, hazlo por tu hijo, cuando su hijo no está en ningún peligro en ese momento? Lo cierto es que, pues sí, no podemos culpar a Shang de negarse a cooperar con un sujeto tan oscuro como lo ha mostrado hasta este momento ser Vortex, que solo le interesa mantenerse en el puesto X, de que solo le interesa ser lo más grande de lo grande, y que para eso, aun si tiene que recurrir a Shang y amenazar a su hijo, lo va a hacer. Aunque sí debo decir que el que Johnny haya decidido salir con su hijo en ese momento tras escuchar la conversación fue un movimiento bastante arriesgado, por no decir torpe, a no saber las verdaderas implicaciones que tenían la presencia de Vortex en ese momento, ya que sí, la amenaza era bastante real, y a lo que ya sabemos, y es que Ghostblade se va a encargar de Shang en poco tiempo, y la cosa es que
podemos deducir por lo que sucedió en esta conversación es que ya tenía preparado el encargo para Ghostblade, simplemente necesitaba enviárselo al momento de Ash Shank rechazar ayudarlo, porque sí, digamos que tampoco fue muy inteligente de Ash Shank amenazarlo de vuelta, así que el encargo a Ghostblade simplemente se hizo. Y ya sabemos cómo terminó eso. Y nuevamente es reconfortante ver que los chicos que años atrás hicieron sentir mal a Johnny y que activaron los poderes de Big Johnny en ese momento, ahora son bastante buenos amigos y incluso consiguieron los cómics donde se ve representado a Ash Shank en sus momentos de héroe, pero también aparece Vortex, cosa que le hace ver a Little Johnny que este podría ser una amenaza para su seguridad. Y la verdad es que el chico que dice que los héroes de la ciudad son monstruos sin corazón, pues tiene razón. La mayoría de los que conocemos son simplemente desalmados que solo se preocupan por los números. Así que pues eso es otra razón para preocuparnos del hecho de que el héroe más amenazante que ha visto Johnny y que se encontró con su padre hace poco después de escuchar esa conversación, sabe que no significan buenas cosas. Y aquí es cuando se vuelve realmente oscuro. Y no lo digo porque este es el momento del capítulo cuando se hace de noche, sino porque al llegar a casa, Little Johnny se da cuenta de que hay marcas de cuchillas en los árboles. O sea, aquí ya hubo un enfrentamiento. Quiere decir que este fue el mismo día que Ghostblade se encargó del padre de Johnny. Este fue el día que Ghostblade se encargó de Ash Shank y recordemos cuáles fueron sus últimas palabras. Deja que él viva. Nosotros sabemos que el encargo de Ghostblade era pues acuecuinar a Ash Shank por andar de chismoso, por soltar alguna información relevante para los altos mandos, pero dado los acontecimientos de este capítulo y de ver que Ash Shank simplemente llevaba una vida tranquila en la montaña, podríamos decir que esto no fue más que una excusa para que Vortex se pudiera deshacer de él. Así que lastimosamente vemos que cuando Johnny regresa a casa, pues ya no encuentra a Ash Shank, su padre, con vida. Pero al no ser propiamente Johnny un objetivo de Ghostblade, cuando llega él ya no se encuentra ahí, así que no pudimos tener ese pequeño momento de despedida en todos esos segundos que estuvo Johnny enfrente de su padre. Yo estaba esperando que él se despertara por un segundo, lo viera a los ojos y dijera todo va a estar bien, que me mirara a mí a los ojos y me dijera todo va a estar bien. Pero no, cuando Johnny llega, su padre ya había sido baneado del server, lo cual sí es muy lamentable. Hace apenas 3 años, siendo un niño que pierde a su madre, sí, tiene a su hijo que pues al menos lo ayuda a distraerse con todas las travesuras que le hace, pero que ahora la vida de superhéroe de su padre lo haya perseguido nuevamente hasta su vida de exilio para terminar con él, debe ser un golpe bastante fuerte. Aún sin Johnny no puede procesar lo que esto significa, pero no, no hay ni un último momento, no hay una última despedida, es simplemente Johnny llorándole al cadáver de su padre, los lirios blancos marchitándose enfrente de ellos e incluso Big Johnny tratando de hacer algo para que el hombre reaccione, pero aquí no hay más que dolor. Como digo, este capítulo tiene muchos altibajos, es como que estamos contentos por ver tonterías tonteando a los Johnnys de aquí por allá, ver su dinámica familiar, pero luego nos enseñan nuevamente a la cara cómo trata la vida a Johnny, todo lo que pierde, todas las circunstancias que hacen de su crecimiento uno bastante solitario, que solo tiene a su hijo, a Big Johnny de su lado. Y es este momento de desesperación, de dolor, de rencor, al darse cuenta que el héroe número 1, que Vortex, tuvo algo que ver en esto, porque seamos honestos,
Si Ghostblade estuvo ahí no fue de gratis. Como dije al inicio, no podemos culparlo por lo que hace, al fin de cuentas es su trabajo, es muy bueno en ello, pero pues al fin de cuentas Ghostblade es culpable, quieran o no. Él se llevó la vida de Ash Sheng y pues por mucho dolor que eso cause y por mucho que se lo quieran achacar al pobre inadaptado social, lo cierto es que aquí hay un culpable real y es nada más y nada menos que Vortex. Cosa que influye bastante en Big Johnny. Ahora vamos a regresarnos un poco porque, como estuve diciendo, es importante darnos cuenta que él ya estuvo involucrado en los momentos más importantes de la vida de su padre, de Little Johnny. Vio cómo él perdió a su madre, vio cómo se separó de su vida en la ciudad, cómo empezó a vivir en el bosque, cómo lo maltrataron unos chicos, pero pues eso no pasó a mayores, luego se hicieron amigos. Pero ahora verlo perder la última cosa que le quedaba, la última cosa importante en su vida, que era el padre que dejó todo por criarlo, ver a un chico desesperado, con tanto dolor y tanto rencor, simplemente hacen que las emociones de Big Johnny exploten, que ya no pueda contenerlo más. Y sí, podemos decir que esa es una representación de lo que es este pequeño amiguito, de esa acumulación de sentimientos que estuvo en todo este capítulo, porque sí, como digo, hubo bastantes risas, bastantes momentos pues buenos, si los podemos poner así, pero eran más momentos para decirte tranquilo, aún hay cosas peores por venir. Y lo cierto es que sí, me siento realmente mal por Johnny, estoy realmente empatizando con todo lo que le está sucediendo en estos momentos, por todo lo que atravesó a lo largo del capítulo. Estuve bien acompañándolo en sus momentos de felicidad y de tonterías y de travesuras junto con Big Johnny, pero en este momento que ya perdió a la última persona humana que le quedaba, pues sí, entiendes por qué explotaría en emociones, entiendes por qué Big Johnny no tiene otra más que convertirse en un gran kaiju. Ahora, antes de cualquier cosa y pues ante lo que se viene, que es directamente el primer combate entre The Johnnys contra otro sujeto, debemos remarcar que directamente Big Johnny tiene un origen alienígena, así que para él no tiene ningún efecto el sistema de confianza. O sea, lo tiene sobre Little Johnny. Little Johnny es el que gana fuerza y poderes a través del sistema de confianza, pero esto no afecta a Big Johnny. O sea, él en su forma kaiju, gracias a las emociones negativas, ya es poderoso. Y cualquier cosa que hagan la confianza o el miedo no tiene efecto en él. Así que el combate que estamos a punto de ver en el próximo capítulo va a ser con la misma fuerza que tiene en la actualidad, cosa que básicamente es el mismo principio que rige la armadura de Loli. Y sí, como tal, Big Johnny empieza a destruir el bosque y se va a la aldea, pero justamente se encuentra con el hombre que estaban buscando, con Vortex, y básicamente esto es una declaración de sí, fui yo el que mandó a dar de baja de la vida a Sheng, porque ¿por qué otra razón aún seguiría en el pueblo si no es para hacerse cargo de Big Johnny? Él mismo lo dice, voy a derrotarte y haré que la federación te estudie. No sabemos si él ya tenía conocimiento de que Ash Sheng se había llevado al alienígena a su hogar. No es algo que sea de nuestro conocimiento. Tal vez lo sabe porque los estuvo observando. Honestamente, no creo que sea el caso. Lo importante es que el enfrentamiento decidirá si Vortex llega a la siguiente clasificación de héroe X. Y antes de que el ending nos mande a créditos, hay que remarcar que sí, que todas las personas se ven aliviadas cuando se dan cuenta de que es el héroe X el que se va a enfrentar a la criatura.
Sí, no hace falta explicar por qué que el héroe X se aparezca y vaya a terminar con la maldad del mundo, pues es algo que obviamente tranquilizaría a cualquiera. Pero nosotros del otro lado como espectadores sabemos que las intenciones de Vortex no son buenas, así que en esta pelea nosotros vamos a estar del otro lado, apoyando a los Johnnies. Lo que me parece chistoso es que Ghostblade aún no había alcanzado a irse del sitio. Como vimos al inicio de su arco, él estuvo presente en el despertar de Big Johnny, así que está presenciando el combate entre Vortex y Big Johnny. Tremendo lugar en primera fila que se consiguió este sujeto. El siguiente capítulo va a ser la conclusión de este enfrentamiento, pero también ya nos han mostrado un poco de lo que sucede a futuro. Lo más interesante es ver que tanto el director de Triman, o sea Shank, y Mickey están relacionados con la organización Spotlight, con aquellos que controlan el miedo, y vemos que tienen en su posesión otro cadáver sometido a la sustancia del miedo, como habíamos visto con DJ Shindig antes de que esta sustancia lo corrompiera. Esto pues cada vez podríamos decir que nos acerca a la conclusión de que el padre Quinn es el que está detrás de la máscara. Aún no quiero hacer ninguna aseveración, pero parece que ese es el camino al cual nos estamos dirigiendo. Ahora, hay que recordar que este arco parte del siguiente capítulo va a tener un tercero, así que vamos a ver qué es lo que pasa entre Vortex y los Johnnies, qué sucede con la organización Spotlight, qué es realmente lo que pasó para que Vortex estuviera en ese lugar, cuáles son las razones reales para la desvivisión de Shank, y finalmente en el último capítulo de este arco vamos a ver qué sucedió después del campamento, involucrando nuevamente a Loli, a No-No y a Ghostblade. Hasta entonces, nos vemos.